Ellos han educado a medio mundo y prácticamente han educado a medio México desde hace muchos años. Tienen un carisma precisamente desde su fundación dirigido a la educación. ¿Quién no ha oído hablar del Colegio México, del Instituto México o de la Universidad Marista? Y me refiero precisamente a los hermanos maristas, que vieron su origen en Francia, al ser fundados por un santo, San Marcelino Champagnat. Y hoy tendré el gusto de conversar con ellos en este programa, así que quédese con nosotros, los hermanos maristas. Gracias por acompañarnos, es un gusto saludarle como cada semana. Sea usted bienvenido a Ver y Creer. Recibo con afecto al hermano Luis Felipe González. Él es el superior provincial de los hermanos maristas en esta provincia, pues de todo el país, de todo México. Muchas gracias, hermano Luis Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto, Roberto. Es un gusto estar aquí en tu programa y poder compartir contigo y con la audiencia pues un poquito de nuestra vida, de nuestro carisma y de nuestro servicio en la iglesia y en el mundo. Gracias, hermano. Pues después de que han educado a media humanidad, bueno... No tanto. Bueno, pero pues muchos, al menos a los buenos, porque muchos de mis amigos de ahí vienen, con una formación marista. Sí. ¿Qué les dio por educar gente o cómo fue? Pues esto data de nuestros meros orígenes. Somos discípulos de San Marcelino Champagnat. Él nació en Francia en 1789. Él justo nació 3 meses antes de que la Revolución Francesa estallara. Entonces estamos ubicados en un momento muy particular de la historia de la humanidad, bueno, de un evento propio de Francia, pero que impactó en toda la humanidad, en la historia de la humanidad y en la historia propia de nuestro país. Él nació en mayo, el 20 de mayo de 1789. La Revolución Francesa estalla 3 meses después, el 14 de agosto, justo en París. Entonces a él le toca vivir, crecer y desarrollarse en un ambiente, obviamente, de la Revolución Francesa, que fue antimonárquico, anticlerical y una lucha entre los burgueses y la monarquía. Un estallido anticristiana. Social y anticristiano. Y antivalores cristianos. Totalmente. Y antivalores occidentales. Sí, fue un cambio brutal. Entonces, pues él, en su experiencia personal, él vivió en el sur de Francia, en una zona rural, y personalmente le tocó vivir no la parte más violenta de la Revolución Francesa, pero sí muchas de las consecuencias de esta misma revolución. Marcelino Champagnat, por la misma situación, no fue a la escuela. Como muchos de sus contemporáneos, las escuelas estaban muchas en manos de la iglesia y al ser perseguidas toda esta estructura social se destruyó y él creció sin educación. Ya cuando la Revolución Francesa se calmó un poco con la llegada de Napoleón y un poquito antes, él pudo ir a la escuela un día, pero quienes empezaron a llegar a la escuela pues eran exmilitares y gente no preparada. Entonces, en la experiencia personal de Marcelino, el primer día que se presenta a la escuela, ve como un profesor golpea a uno de sus compañeros. Entonces, su reacción personal fue: yo de ese maestro no quiero ni sus lecciones ni sus regaños. Entonces, fue primer día y último de asistir a la escuela. Ah, sí. Entonces, Marcelino fue un chico analfabeto. Tan firme él en sus ideas. Sí. Y esa firmeza de yo jamás, a mí no me va a educar y no vuelvo a la escuela, esta manera de ser, este carácter, pues fue importante para la fundación. Claro, fue heredado de su papá. De él, decimos, y la historia que nos contamos, nos cuentan, pues su papá de hecho era un líder dentro de su comunidad local, llegó a ser alcalde de un pueblo muy pequeño, en Marles, y su mamá era muy devota, y su tía había sido una de las religiosas expulsadas de su convento. Entonces de ahí recibió la parte política y activa, práctica, pragmática, y de su tía y de su mamá toda la espiritualidad mariana,
y toda su fe. Entonces a partir de ahí surge. Su papá le permitió ya no ir a la escuela, pero sí se la cobró como muchos papás actualmente. Es decir, si no vas a la escuela, trabajas. ¿Vas a trabajar? Marcelino fue el noveno hijo. Fue el noveno de su familia. De 10 hijos, uno falleció, entonces fue el más chico. Pero entonces a partir de ahí se dedicó a cuidar ovejas y empezó a ser un pequeño empresario de una oveja, la vendió, compró 2, la vendió y al cabo de unos años, en 1804, lo invitaron a ser sacerdote. Entonces, pues como igual fueron con sus hermanos, ninguno quiso, y él era el más chico, pues ya le dice el sacerdote, Revaux, que fue el que lo fue a invitar, Dios quiere que sea sacerdote. Bueno, y en toda esa familia, pues sí se necesitaba un hijo sacerdote, ¿no? Pues ya era el último. Esa familia no le había dado un Sí. hijo a la iglesia y el último. A Sí, ver, sí. ¿por qué si San Marcelino Champagnat, el fundador de ustedes, era sacerdote, por qué ustedes, lo sabemos, ¿no? Todos los hermanos maristas no son sacerdotes. Ujú. Es un momento muy interesante de la fundación. Marcelino Champagnat pues, estudió en los seminarios de Verrières y de Lyon, en el sur de Francia, y él, junto con, bueno, al inicio fue un fracaso su seminario. De hecho, entró a los 16 años cuando sus compañeros entraban a los 12. Entonces, el primer año, por todas las deficiencias académicas y algo de desorden, pues lo despidieron del seminario. Por andar cuidando ovejas. Y por andar en los desórdenes del seminario y mal estudiante, bueno, pues mal antecedente. Pero al permitirle el regreso, él se empezó a esforzar y se empezó a esforzar de una manera pues ejemplar, incluso a sacar 2 años de latín en uno solo, etcétera, ¿no? Hasta que llegó a ser ejemplo de sus compañeros. Ya el momento de la fundación, acercándonos a 1816, un compañero del seminario de Lyon tuvo, pues digamos, la inspiración de fundar una sociedad que llevara el nombre de María, un poquito emulando el nombre de la Sociedad de Jesús que ya venían haciendo presencia en la iglesia, los jesuitas. Y este momento ya postrevolucionario hubo una efervescencia apostólica y mariana en esta región. Entonces tiene esta idea, comparte con sus compañeros de seminario, se juntan de hecho 12 compañeros y los acompaña en uno de sus formadores y ven como un proyecto muy bonito, donde hubiera una familia carismática, donde en una sola congregación hubieran padres, hermanas religiosas, laicos, y Marcelino siempre insistía, y hacen falta hermanos, educadores y catequistas. Y entonces este grupo decía, bueno, pues puede ser buena la idea, de esos te encargas tú. Entonces, digamos, al nacer, bueno, ellos se ordenan en junio de 1816 y al día siguiente los 12 compañeros suben al santuario de Fourvière y hacen una promesa a los pies de la Virgen de fundar la Sociedad de María. Entonces la Sociedad de María era una sociedad donde una sola congregación cupieran sacerdotes, religiosas, religiosos hermanos y laicos. O sea, una familia carismática. Y en esa rama de religiosos hermanos Marcelino es era donde el entran encargado. ustedes. Era el encargado. Ajá. Y por eso es que en su carisma, ya desde la fundación, no está contemplado la ordenación sacerdotal. Desde un inicio en la vista de San Marcelino. Ajá. Son una familia religiosa que vive en comunidad y no aspira al sacerdocio. Sí. Conozcamos más. Algo de lo que nos ha platicado el hermano Luis Felipe, algunos datos, algunas precisiones en torno a los hermanos maristas. Fundado por Marcelino Champagnat el 2 de enero de 1817 en Laval, Francia, el Instituto Religioso Laico o Instituto Religioso de los Hermanos, bajo el nombre de Hermanitos de María, es una rama de la Sociedad de María aprobado por la Santa Sede en 1863 como Instituto Autónomo de Derecho Pontificio con el nombre de Hermanos Maristas de la Enseñanza. Los hermanos maristas son hombres consagrados a Dios, que siguen a Jesús a la manera de María,
que viven en comunidad y que están especialmente dedicados a la educación de niños y jóvenes y de manera particular a los más necesitados. En la actualidad son más de 3,000 hermanos en 80 países de los 5 continentes que comparten su tarea directamente con más de 72,000 laicos y sirven a cerca de 654,000 niños y jóvenes. Así que ustedes, hermano Luis Felipe, son esa rama de los que se dedican a la educación, que es la que le tocó de ese grupo de amigos y de compañeros a San Marcelino Champagnat. Nunca con la visión o con la finalidad de llegar al sacerdocio, pero sí en una vida religiosa comunitaria y educando y formando en los valores cristianos, ¿sí? Correcto, sí. Sí, desde el origen fue muy claro que nosotros como hermanos maristas teníamos que ser una institución laical, no sacerdotal. De hecho, parte de nuestro carisma ya como hermanos maristas, pues parte de nuestra vocación es ser ese símbolo, ese mensaje, ese recordatorio de la fraternidad con toda la iglesia. Y creo que es una gran riqueza que nos vino del carisma heredado, ya no de Marcelino como sacerdote, él vivió su carisma como sacerdote, pero sí del carisma que nos heredó y de los primeros hermanos, de la esencia de la fraternidad y del seguimiento de Jesús, pues al estilo de María y con los valores de María, pero ahora, no sacerdotal. Para vivir ustedes la vida religiosa, supongo que tendrán capellanes. Sí. ¿También de la familia marista? No necesariamente, pues dentro de la iglesia, pues somos un fiel más. Sí. Somos un instituto laical y bueno, obviamente colaboramos codo a codo con la iglesia en las diócesis, en los campos de misión. Cuando no hay a veces muchas de las ocasiones hay algún sacerdote que puede y da el servicio religioso dentro de las comunidades o las escuelas, o bien dentro del ámbito diocesano, pues también comparte con nosotros. Es decir, pues somos parte de la iglesia y desde nuestra visión de fraternidad, pues todos construimos el reino de Dios, ¿no? No nos vemos como jerarquía, sino complementariedad de las vocaciones, pues, y que el servicio religioso pues lo vemos también desde ahí. No entiendo una cosa. Sí. O sea, fue San Marcelino Champagnat el primer día a una escuela. Se encontró con ese maestro violento, vio que golpeaba a un compañero y dijo, yo aquí no vuelvo, ¿no? Esto haría pensar, la escuela nunca más. Y termina fundando la obra más grande en todo el mundo de escuelas y de educación para niños. No me da. Eso ya son cosas de Dios, ¿no? Pues es de Dios. Sí. Bueno, de entrada no somos la organización más grande educativa, pero sí es importante. Bueno, sí se ha hecho un trabajo significativo, pero yo más bien lo veo como trascender. ¿Sí? Cuando a veces en la vida tenemos limitaciones o tenemos dificultades, hay veces que en eso se transforma en una oportunidad de transformar la sociedad o el servicio que se pueda dar, ¿no? Es decir, tuve una carencia, pues la quiero trascender y a veces si la logro trascender, a veces el legado también se institucionaliza y se vuelve, a veces como en este caso, como el nuestro, pues un carisma y un carisma al servicio. Entonces, lejos de odiar la escuela, para Marcelino se volvió un reto. Se volvió, es decir, así como yo lo sufrí, sí, y como él vio antes de fundarnos, pues también vio morir un joven de 16 años en su parroquia que moría sin saber quién era Dios y quién era María. Entonces dice, yo no puedo ver a un niño, a un joven, sin decirle cuánto le ama Jesucristo. Y cuántos como este joven, Juan Bautista Montaña, mueren sin conocer a Dios. Entonces son experiencias que lo transforman y dicen, ya, hay que iniciar, hay que hacer algo. ¿Cómo es la educación marista? ¿En qué consiste, además de la educación, la formación marista? O sea, ¿cómo es una persona que ha sido formada por los maristas? Debo hacer una pausa. Al regresar, conversaré con el hermano Rodrigo Espinosa, pues él es quien tiene a cargo toda la misión, o digamos, todas las obras o las escuelas, las instituciones de los maristas. Platicaré con él precisamente sobre esto.
en qué consiste la educación marista y luego vuelvo a conversar con el superior provincial, el hermano Luis Felipe González. Una pausa, volvemos con más de los maristas. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta, pues en El Asadero cada comida es un banquete casi celestial.